que se están uniendo. Estamos esperando a un ponente. Vamos a esperarnos 3 minutos y ahorita damos comienzo, ¿sale? Consuelo, ¿nos escuchas? Hola, Consuelo, ¿nos escuchas? Muy bien, perfecto. Bienvenidos, bionautas. Vamos a dar comienzo a nuestro tercer webinar de esta serie de BioLaunch Webinars. Como bien ya sabrán, hoy tendremos un panel de expertos del ecosistema emprendedor de aquí de América Latina. Y bueno, antes de pasar a presentarles a nuestros panelistas, le quiero pasar la palabra a nuestra compañera Sharon para presentarles los puntos necesarios, ahora sí que para que esta sesión pueda transcurrir de una mejor manera. Sharon, ¿nos puedes compartir tus palabras, por favor? Por supuesto, Abby, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, bionautas? Pues el día de hoy les pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas por respeto a todos nosotros y a los ponentes. De la misma forma, si alguien gusta hacer algún tipo de nota virtual, Cisco tiene un blog de notas en los que pueden hacer esos apuntes. El sistema simplemente les va a pedir que lo guarden en su computadora. Nuestra sesión del día de hoy va a durar 30 minutos y la sesión de preguntas 10 minutos. Durante toda la sesión pueden hacernos llegar sus dudas a través del chat y al final los estaremos exponiendo a nuestros ponentes. Y de la misma forma, bueno, si alguna pregunta no terminara de respondérseles, más adelante a través de nuestras redes sociales se les haría llegar la respuesta. Muchas gracias. Sharon, vamos a tener la dinámica de unas preguntas preparadas que les hicimos llegar a los ponentes y después vamos a proceder a tener las preguntas que ustedes, bionautas, nos mandaron en las redes sociales. Elegimos las más votadas, entonces estas son las que estaremos comentando y posteriormente cualquier duda que tengan nos las pueden mandar en el chat o bien los que nos acompañan desde Facebook lo pueden poner directamente en los comentarios y ya nosotros se los estaremos pasando a los ponentes, ¿sale? Y bueno, de igual forma también quiero agradecer a nuestros aliados de Agrobiotech y de Albiotech por su apoyo en la elaboración de este panel. Y pues nada, ahora sí, bionautas, vamos a empezar con esta misión de bioemprendimiento en América Latina. El día de hoy nos acompaña Matías Peire, fundador de Gridex, Lisa Velarde, CEO de Dilicorp, Diego Belmar, portafolio manager de Ganesha Lab y Consuelo Valverde, fundadora de SB Latam y bueno, ahora sí que su servidora, que me tocará moderar este panel. Entonces, bueno, para que nuestros bionautas les puedan conocer un poco más, ¿qué les parece si se presentan cada uno de ustedes? Nos comentan un poco de qué es lo que hacen, cómo están relacionados ustedes con el área de emprendimiento. Matías, ¿qué tal que si empezamos contigo?
Gracias, Avi, gracias por la invitación. Muy bueno poder tener estos espacios en este mundo loco que nos toca vivir. Bueno, como mencionaba, soy el fundador de Gridex. Gridex es un company builder, es un constructor de compañías en la región con foco en biotecnología. Cuando hablamos de biotecnología, hablamos de esta nueva generación de biotech startups. No es la biotecnología tradicional de la industria farmacéutica, sino que es esta nueva generación en donde la convergencia tecnológica es fundamental. Software, hardware, electrónica, interfaces entre biología y las interfaces digitales. Y ahí trabajamos y estamos muy inmersos en ese ecosistema de bioemprendimientos. Creemos que en la región hay un potencial enorme, que hay mucho talento científico y que es necesario trabajar en la transformación de ese talento científico en proyectos de negocios de impacto global. Súper, muchísimas gracias. Diego, Lisa, Consuelo, ¿quién les gustaría presentarse a continuación? Bueno, yo estoy disponible aquí. Bueno, mi nombre es Diego Belmar. Soy... perdona que hay harto ruido, si pueden apagar los micrófonos, genial. Bueno, mi nombre es Diego Belmar. Hoy día sí soy el portafolio manager de Ganesha Lab, que nos definimos como una aceleradora de negocio en el área biotecnológica, especialmente para llevar proyectos y empresas de Latinoamérica a los mercados más maduros, Estados Unidos y Europa, porque sabemos y entendemos que la biotecnología, todas sus características, requiere que lleguemos a esos mercados para poder impactar realmente y poder generar los retornos y poder hacer crecer las compañías. Así que tenemos hoy día un programa de aceleración que tenemos la convocatoria abierta, que después les puedo contar un poco más, y estamos recibiendo a emprendedores de toda Latinoamérica. Y un poco más de background, yo soy también emprendedor. Yo partí hace 10 años mi propia compañía y logramos con mis amigos con que la fundamos llegar a un mercado global, y eso agradezco porque me ha dado la experiencia y es un poco lo que quiero transmitir hoy día a través de mi trabajo en Ganesha Lab. Así que eso, sigamos conversando. Súper, muchísimas gracias, Diego. Consuelo, Lisa, ¿quién les gustaría presentarse después? A ver, ¿me escuchan? No sé si se escucha. Sí, claro, adelante. Ok, perfecto. Bueno, soy Consuelo Valverde, la fundadora Managing Partner de SB Latam Capital, que es un fondo de Venture Capital Early Stage basado en San Francisco. También tenemos oficinas en la Ciudad de México y invertimos en emprendedores que están buscando resolver problemas difíciles e importantes en 3 pilares principales, que es sociedad, ambiente y salud a escala global. Nuestro enfoque geográfico es Latinoamérica. Invertimos en emprendedores que vienen o se expanden hacia la región. Y el 40% de nuestras inversiones son en el área de salud. Y en ambiente, pues también tenemos biotecnología, que hemos hecho inversiones en FoodTech y pues estamos activamente buscando en AgTech, FoodTech y pues hemos hecho también varias inversiones en Biotech, específicamente en el pilar de salud, y actualmente estamos en el fondo número 2. Sí. Súper, muchísimas gracias, Consuelo. Lisa. Hola a todos, yo soy Lisa Velarde, emprendedora, co-founder and CEO de DELE. En DELE somos una empresa de dispositivos médicos y creamos una tecnología para el diagnóstico temprano del cáncer y seguimiento de terapias a través de análisis de muestras sanguíneas. Nosotros empezamos la empresa en el 2017, ahorita ya tenemos 18 personas trabajando con nosotros de diferentes áreas. Un equipo multidisciplinario con diferentes estudios y posgrados. Hemos levantado arriba de $2 millones, 2.4. Y ahorita estamos en proceso de hacer pruebas clínicas en pacientes con cáncer de próstata.
Entonces ya está funcionando la tecnología y estamos en proceso de prueba piloto ya con pacientes. Súper, wow. No, bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por presentarse y bueno, ahora sí que dar como un poco de su background y de qué es lo que hacen, ¿no? Ahora sí que pasando un poco a la materia principal de este panel, que como ya mencionamos es el emprendimiento en América Latina. Bueno, pues ahora sí que nada más como para dar una pequeña introducción, pues bueno, se ha dado, digamos, un abordamiento sobre estos temas de emprendimiento en otros espacios, ¿no? Y algo que incluso dentro de nuestros bionautas, en nuestras redes sociales y también en otros paneles, en otras conferencias, siempre se ha estado como preguntando cuál es, digamos, la ruta mágica, por llamarlo de alguna manera, de cómo poder llegar a tener justo este emprendimiento exitoso que todos queremos, ¿no? Se ha mencionado que, bueno, que la TAM, por ejemplo, tiene problemas en la cuestión de acceso a infraestructura, de cómo es, por ejemplo, la parte de levantamiento de capital, cómo puede ser más fácil, en qué etapas es pues ahora sí que con quién me tengo que acercar dependiendo de qué tan avanzada esté mi tecnología como tal, ¿no? Y bueno, ahora sí que también otra parte súper importante, pues ahora sí que toda la formulación de ese emprendimiento, ¿no? Entonces, tomando justo este último punto respecto a la formulación, esta pregunta ha surgido mucho incluso también en nuestros bionautas y es justo eso, ¿no? O sea, ¿qué es y qué significa que un emprendimiento esté bien formulado, ¿no? ¿Qué conlleva que ese emprendimiento esté bien formulado? Yo creo que Matías nos podría dar una muy buena respuesta de esto. Bueno, gracias. Habría que agregarle a esa pregunta bien formulado para qué, ¿no? Hay diferentes alternativas para poder encauzar un bioemprendimiento. Lo que primero uno tiene que definir es hacia dónde quiere ir, digamos, ¿no? Y a veces hacia dónde quiere ir también lo marca la necesidad de la tecnología que uno tiene, digamos, ¿no? Si uno se da cuenta que su tecnología o el mercado al que quiere abordar es un mercado y la tecnología va a ser una tecnología que demande mucho capital en un tiempo más o menos largo para llegar al mercado, tiene que pensarse a sí mismo en formularse de manera tal para ir hacia esa trayectoria de Venture Capital, ¿no? Para poder armarse desde el principio con una estética, una narrativa, un diseño de cap table, que es la participación accionaria, un diseño de equipo y un proyecto de vida relacionado con esa trayectoria de Venture Capital, ¿no? Vemos muchos proyectos que por ahí pierden un montón de tiempo en salir al mundo hasta que se dan cuenta que no quieren esa trayectoria de Venture Capital, lo que significa como un proyecto de vida esa trayectoria de Venture Capital, que es muy ingrata en un montón de aspectos. Seguramente Lisa puede contar después todos sus entretelones para haber llegado a levantar más de $2 millones y lo duro que es. Y entonces, lo primero es darse cuenta qué proyecto de vida tiene uno, ¿no? Qué proyecto de vida tiene respecto de la empresa que quiere crear, ¿no? Si es Venture Capital, es una cosa. Si no es Venture Capital, también es posible. Hay bioemprendimientos que exclusivamente no trabajan con Venture Capital y son proyectos que pueden manejarse con una lógica más de una pequeña empresa, ¿no? Pequeña, mediana empresa, ¿no? Pero tienen formulaciones distintas. Donde trabajamos nosotros es formular los proyectos como para ir a una trayectoria de Venture Capital. Entonces ahí por ahí puedo contar más en ese vertical cómo nosotros pensamos que tiene que formularse bien un proyecto, digamos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que miramos es tres cosas siempre, permanentemente estamos mirando y cada vez vamos profundizando más sobre esas tres preguntas que hacemos. Primero nos preguntamos sobre qué problema realmente están resolviendo, cuál es el problema real. Y ese problema tiene que
ser muy grande, tiene que ser un problema muy relevante. Puede ser un problema que exista en la actualidad, o puede ser un problema que haya argumentos verosímiles o creíbles de que va a existir en el futuro. Entonces se va a estar trabajando para un mercado que por ahí todavía no existe, pero que es muy probable que podamos decir que existe, digamos, ¿no? O una falla en el mercado que podría generar un mercado nuevo que hoy no existe. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es la propuesta que va a abordar ese problema. O sea, tiene que ser una propuesta atractiva, una propuesta competitiva que tenga en cuenta qué es lo que hay en el mundo, cuáles son las posibilidades de destacarse sobre las cosas que hay en el mundo, por qué sería relevante para el mundo, para alguien, por qué alguien podría poner plata en esa propuesta tecnológica, ¿no? Aparte de que tiene que tener innovación tecnológica, tiene que ser ambiciosa, tiene que tener originalidad desde el punto de vista de cómo se formula. Y lo tercero es el equipo, digamos, ¿no? Si tenemos un súper problema, un mercado muy grande, si tenemos una propuesta interesante, bueno, ¿quiénes son las personas que van a llevar adelante esa propuesta? Puede estar el problema muy grande, puede estar una propuesta muy interesante, pero puede ser que las personas que lo van a llevar adelante no estén construyendo el verosímil o la confianza de que son las indicadas para poder llevar adelante esa propuesta. Entonces hay que pensar muy bien cómo se ensambla ese equipo. Y después respecto a Venture Capital, hay que tener claro un horizonte de financiamiento, de cómo son los procesos de financiamiento y qué es lo que se va a construir para llegar a la próxima instancia de financiamiento, a priori, por lo menos por los primeros 5 o 6 años, ¿no? Como que tiene que estar claro cuánto capital aproximadamente se va a necesitar para poder llegar a hacer una oferta relevante y competitiva en el mercado, mínimamente, ¿no? Teniendo en cuenta todos los procesos regulatorios de desarrollo y de producción y de distribución o de delivery hacia el mercado, y eso tiene que tener un orden de magnitud de cuánto capital se necesita. Y ese capital después se puede desagregar. El Venture Capital ayuda a que se pueda empezar con Friends and Family, después se puede pasar a una aceleradora, después se puede pasar a un Seed Capital, después se puede pasar a Venture Capital, y ahí las distintas rondas. Entonces, por ahí la cuenta te da, necesito $20 millones para llegar al mercado con esto. Bueno, por ahí tal vez se pueda desagregar esos $20 millones en 4 o 5 años y en instancias de validaciones que se van a ir logrando para poder llegar a ese objetivo. Pero eso tiene que estar muy claro. En general, casi te diría el 100% de los proyectos con los que empezamos a trabajar, esa trayectoria de Venture Capital es como que es absolutamente ajena, digamos, ¿no? Y después el ímpetu, lo último son las personas, los individuos, más allá del equipo, de cómo se ensambla, es quiénes son esas personas, qué intención tienen, qué grado de arrojo, de inconsciencia tienen para enfrentarse a un camino que va a ser mucho más difícil, mucho más arduo, y todo el análisis racional te indica que no lo hagas, o sea, porque lo más probable es que no funcione. Entonces, lo lógico sería que no lo hagas, y aún así tenés que estar en una situación tal que no puedas dejar de hacerlo. O sea, nos tenemos que encontrar con esas personas que se enriedan tanto con ese problema y tienen tanta pasión por resolverlo que su peor problema, o sea, que no pueden dejar de hacer eso para resolverlo. Con el fino equilibrio de estar atento a la obstinación, digamos, ¿no? Porque a veces hay que estar muy atento a matar un proyecto rápido para poder sobrevivir y que no te arrastre toda la vida un proyecto que no tenía sentido, digamos, ¿no? Pero tiene que estar esta idea medio inconsciente de querer resolver este gran problema sin saber bien qué es lo que uno va a hacer. Claro, sí, ¿no? Y digo, finalmente, como mencionas, ¿no? Es enamorarse como tal del problema que quieres resolver, no tanto de tu solución, ¿no? Porque digo, finalmente, conforme vayas desarrollando la tecnología que estés buscando, pues la idea de cómo vas a estar abordando ese problema, pues puede cambiar. Así que durante el proceso. O sea, lo más probable es que cambie. Sería muy difícil que resuelvas el problema que viste con la primera propuesta que tenía, digamos. Es muy, muy difícil que eso ocurra, ¿no? Por eso necesitamos personas con mucha más plasticidad, dinámica, que las que tengan la solución perfecta, ¿no? Aunque
tenemos que partir de una base interesante de tecnología. Claro, y justo, por ejemplo, en ese, digamos, en el camino del desarrollo, en esto que mencionas de, vamos, finalmente identificas como tal una problemática, ¿no? Y de ahí es tener el equipo, ver como tal la propuesta, cómo se va a abordar esa problemática, cómo se va a resolver. Y por ejemplo, aquí creo que Diego nos podría ayudar ahí un poco en la parte de, por ejemplo, en la cuestión del crecimiento, de justo el buscar el escalamiento de esas tecnologías que queremos desarrollar. ¿Cuál crees que sería, digamos, la mejor estrategia en la que se podría llegar justo para buscar ese escalamiento de la innovación? Sí. Mira, yo creo que no existen recetas mágicas y una receta de cocina que diga cómo lograr que una empresa biotecnológica llegue a conquistar el mundo, pero para nosotros siempre es muy importante el equilibrio, que la empresa logre un equilibrio en varios aspectos, desde el punto de vista del equipo, que obviamente es muy importante, desde el punto de vista que existan estrategias regulatorias, estrategias de financiamiento, o sea, lograr que una compañía, antes de pensar en dar el salto, realmente logre un equilibrio en donde a través de una mirada quizás más holística se pueda ver que están las bases suficientes para dar ese salto. Entonces, para nosotros siempre es muy importante que el emprendedor tenga un espíritu en ver más allá de quizás generalmente los que parten desde el mundo muy científico se centran mucho en la parte del desarrollo técnico, pero desarrollar una startup que llega al mercado es más que la parte técnica. Entonces, que tenga la capacidad de abrirse y ver más allá de eso. Quizás también hay algunos que llegan muy preocupados de la parte comercial, pero también les falta quizás una parte técnica. Entonces, todo se trata de equilibrio, de ejecutar bien y de visualizar el futuro, y también para nosotros una de las cosas más importantes es que haya un objetivo claro. O sea, que realmente si queremos llegar a vender un producto en Estados Unidos, que ese sea el objetivo, y que ojalá todos los participantes, todo el equipo esté de acuerdo con eso y esté dando el 100% por llegar a ese objetivo. Y cada objetivo es distinto para cada organización. Hay algunos que de repente se dan cuenta que quieren ir por el lado del licenciamiento de tecnologías, otros que quieren vender realmente la bolsita de su producto en el mercado objetivo, etcétera. Entonces, pero hay que lograr clarificar cuál es el real objetivo y a partir de eso empezar a construir para llegar a ese objetivo. Claro, sí, no, ahora sí que como dices, ¿no? Tener ahora sí que la idea, el objetivo en clarísimo, y ahora sí que empezar a armar, digamos, toda la estructura y toda la formulación para poder llegar a eso, ¿no? Yo siempre digo que ese objetivo es la zanahoria. Todos somos conejos que tenemos que perseguir una zanahoria, tenemos que tener bien claro cuál es nuestra zanahoria. Claro, sí, claro, ahí estar persiguiendo la zanahoria como Bugs Bunny o algo por el estilo. Súper. Y por ejemplo, justo en este proceso de perseguir la zanahoria y convertirnos en Bugs Bunny, Lisa, ¿qué nos podrías comentar de tu experiencia, por ejemplo, de estas, digamos, estos obstáculos que se presentan justo en el proceso de emprender, por ejemplo, respecto a la infraestructura, ¿no? O sea, si no tengo el espacio, ¿qué es lo que puedo hacer o cómo lo voy a hacer para desarrollar mi tecnología, ¿no? Wow, sí, no, claro, como mencionas, en Latinoamérica pues sí falta mucha infraestructura, y pues falta infraestructura porque falta capital. Entonces aquí estamos hablando que existen varias problemáticas alrededor del dinero. Por un lado están los fondos de inversiones que por lo regular invierten a muy corto plazo, son pocos los que realmente están haciendo inversiones a largo plazo. Y si son a largo plazo, la verdad, lo que he visto la mayor parte en Latinoamérica, pues es construir edificios o construir centros comerciales, ¿no? No están invirtiendo tanto en proyectos de alto riesgo como biotecnólogos o en dispositivos médicos, inclusive fármacos. Eso es por un lado. Y por otro lado, gobierno. O sea, el gobierno también debe de invertir en infraestructura para que no pase lo que está pasando ahorita con lo del COVID y la pandemia, de que tenemos gobiernos que no están preparados ni con la infraestructura, ni con dinero, ni con un plan para poder atacar este tipo de problemáticas. Y es donde nosotros como emprendedores traemos las soluciones, ¿verdad? Entonces, pues lo que estamos nosotros tratando de buscar son personas que crean en nosotros. O sea, realmente nosotros hemos tenido éxito porque sí hemos encontrado personas que han creído en nosotros
y nos han ido apoyando. Y pues bueno, nosotros estamos en Monterrey, México, entonces obviamente pues hay muy poco infraestructura para lo que estamos nosotros tratando de desarrollar, que es una tecnología para diagnóstico de cáncer y desarrollo de terapia. Entonces, nosotros tuvimos que invertir, conseguir capital en Estados Unidos, porque desgraciadamente no pudimos conseguir capital en México, todavía estamos en eso. Y venir aquí a nuestro país e invertir. Y una vez que inviertes, pues bueno, tienes otro tipo de problemáticas de infraestructura, ¿no? O sea, desde cómo creas una empresa en Latinoamérica es un proceso súper tardado, súper tedioso, muy costoso, que en Estados Unidos pues te toma una semana y aquí me tomó 5 o 6 semanas en hacerlo, ¿no? Y luego que tienes que traer capitales del extranjero a Latinoamérica también es otro problema. La logística, todas las certificaciones, realmente, pues sí es muy complicado hacer una empresa de dispositivos médicos. Y otra cosa, o sea, como emprendedores, nosotros llevamos mucho riesgo de hacer este tipo de tecnologías en América Latina porque no te puedes equivocar. Si te equivocas, las instituciones financieras te tachan en el buró de crédito y pues ya no puedes salir adelante, a diferencia de Estados Unidos que lo toman como, ok, te equivocaste, bien, o sea, ya aprendiste, no te vuelves a equivocar y move on. O sea, necesitamos realmente que tanto gobiernos como en el área privada, o sea, se centren en apoyar este tipo de emprendimientos para que tengamos soluciones para después cuando vengan problemas como pandemias o problemas de enfermedades crónicas que estamos tratando de resolver, tengan una solución. Súper, sí, ¿no? Y digo, creo que tocaste un punto muy importante respecto a esta, digamos, cultura de emprendimiento, por ejemplo, respecto a Estados Unidos, contrastado con América Latina, ¿no? Justo una de las preguntas que le estamos haciendo ahorita al público es si creen que la TAM puede llegar a ser una potencia como tal en bioemprendimiento. Afortunadamente la mayoría nos ha respondido que sí, así que creo que es como tal un buen inicio, ¿no? Bueno, en su mayoría también comentan que justo creen que sí hay emprendimiento en América Latina, pero hay muy poco. Entonces, Consuelo, ahora sí que tú que has tenido esta experiencia, vamos, ¿no? De tanto la parte de, por ejemplo, de Silicon Valley y la parte del emprendimiento en América Latina, ¿cómo ves tú el panorama, digamos, contrastado entre estas dos situaciones? Pues sí, efectivamente es muy diferente, pero yo creo que no es que se necesite necesariamente el tener algo como Silicon Valley, porque si hacemos que eso es lo necesario, pues imagínate, se vuelve como que, pues a ver si no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, si hay cosas mucho más básicas que nos hemos tardado más, ¿no? Y situaciones muy particulares. Yo creo que más bien la respuesta es cómo a pesar de todo lo hacemos, porque de eso se trata emprender. O sea, obstáculos, todos tenemos muchísimos obstáculos, ¿no? Entonces, creo que al emprendedor pues no te detiene un obstáculo, sino más bien cómo conviertes ese obstáculo en una manera de llegar al lugar que tú quieres, ¿no? Entonces, hay otras muchísimas ventajas hoy en día con toda la interconectividad que existe. Hoy a todo el mundo no le ha quedado de otra más que estar virtualmente, entonces es una manera también de acceder a muchísimos recursos en igualdad de circunstancias, ¿no? Ya no hay nadie presencialmente en un programa de aceleración ahorita en Silicon Valley, todos están virtualmente, todos ya no la excusa del pretexto de, pero necesito para los boletos y para el housing y está carísimo el housing y todo, ya todo el mundo, eso se democratizó, ¿no? Entonces, creo que sí es importante enfocarse mucho. Digo, yo empecé viendo el área de ciencias de la vida, particularmente en México, cuando se secuenció el genoma humano, ¿no? Y digo, ya han pasado 20 años y en el año 2000 me acuerdo haber escuchado al doctor Francisco Bolívar Zapata que me dijo, oye, Consuelo, hay muchísima oportunidad en México, tenemos que crear startups. Eso fue en el año 2000, ¿sí? Han pasado 20 años, ¿sí? Y dices, bueno, ¿y qué? Y seguimos con todo, ¿qué es lo que falta? Y el debate, y cuándo, y Silicon Valley, y luego ya pasaron los países también por las épocas de, vamos a crear el Silicon Valley de Chile, el Silicon Valley de México, el Silicon Valley de tal lugar,
Y toda esta parte filosófica yo creo que más bien pues ya se trata de actuar y lograr mucho mejores resultados. En 20 años, o sea, 20 años son la vida de 2 fondos, ¿no? En serie. Entonces ya si hubieran podido crear una serie de compañías, creo que la situación es un poco más compleja también, ¿no? Y si vemos todos los componentes que faltan, no se trata solo del capital financiero, ¿no? Digo, es una pieza súper importante, pero no es como que ahorita uno de los bancos más grandes en México, o en Brasil o Argentina de repente abra y dice, a ver, a todos los emprendedores de biotecnología o en un sector en específico, en ciencias de la vida, pues aquí les vamos a invertir. ¿Creen que eso solucionaría el problema? No, no lo solucionaría, ¿no? Es una serie de cosas esenciales. Definitivamente hay ventajas de ecosistemas robustos como es Silicon Valley, pero hoy en día, pues simplemente Lisa, ¿no? Y varios de ustedes han estado aquí mucho, o sea, Lisa estuvo en Y Combinator. En fin, hay manera de conectarse y acceder a una parte muy importante. Managers, yo fui la primera mujer en México levantando un fondo de Venture Capital, ¿no? ¿Saben lo difícil que es eso? Y luego en el área de ciencia y tecnología, de cada 10 personas que salen a levantar un fondo en Estados Unidos, son 9 fracasan y 1 tiene éxito levantando un fondo, ¿no? Entonces, no son fondos a fondo, o sea, no son vehículos a fondo perdido, ni somos agencias de desarrollo, ni mucho menos. Tenemos que, para subsistir y para poder levantar el fondo 2, 3, 4 y etcétera, tenemos que brindar retornos a los inversionistas. Es un asset class muy difícil, con mucho riesgo, ¿no? Que se busca tener, pues sí, obviamente el conocimiento, cómo das el apoyo a los emprendedores y todo eso. Entonces, sí hay un sinnúmero de retos y hay razones por las que también no hay más fondos en biotecnología. No quiere decir que no haya las oportunidades, claro que las hay, pero como todo tienes que verlo, pues cuál es el mercado y cuál es la oportunidad en América Latina, que no es igual a la de un país europeo o a la de Estados Unidos. Entonces, ¿qué necesita un emprendedor? ¿Qué se necesita en los diferentes países latinoamericanos para poder crear estos startups a partir de ese talento? Sobre todo partiendo del talento. Los mercados están ahí, las oportunidades. ¿Cómo ponemos el mercado junto con el talento? Le das la inyección financiera, ¿no? Para tener esa solución que diferencie, ¿no? Que no sea copia de otra cosa. No, es que esta es la única manera en que lo hacemos, que se hace de esta manera, se soluciona el problema. No se trata de solucionarlo de una manera distinta, no nada más es un reto científico, intelectual. Bueno, pues creo que espero con eso haber contestado la pregunta. Claro, Diego, de hecho creo que Diego nos está levantando la mano. Diego, si quieres abonar algo a esta. Sí, creo que un tema importante para Latinoamérica y el bioemprendimiento de Latinoamérica es colaborar. O sea, obviamente tenemos mucho menos acceso a recursos que otros mercados y la colaboración creo que para nosotros tiene que ser parte fundamental del desarrollo de las empresas. O sea, ¿para qué yo, por ejemplo, por decir algo, voy a comprar cada empresa startup que tengo que está en nuestro portafolio va a comprar un termociclador? Por decir algo, si podemos compartirlo y podemos aprovecharlo mucho mejor y podemos optimizarlo. Y también las cosas, sé que la realidad es distinta en cada uno de los países, pero acá en Chile, por ejemplo, tenemos a Corfo que ha apoyado mucho el desarrollo científico-tecnológico y ha atraído a centros de excelencia, que le llamamos acá, que prestan servicios de I+D tercerizada, llamémosla. Entonces también una estrategia tampoco, hay veces que no es necesario comprar el termociclador, sino que vamos y hagamos alguna alianza con estos centros de excelencia y ellos se preocupan de la parte del desarrollo técnico, obviamente con la supervisión del startup, y se logran cosas en conjunto. Entonces la colaboración para mí es fundamental. También, por dar ejemplo, nosotros hemos tenido muy buenos casos, colaboración con Colombia. De hecho, la propia empresa que yo fundé está colaborando muy fuerte en España. Entonces, a través de eso se puede ir construyendo el desarrollo tecnológico que necesita el emprendimiento. Claro, sí, no, ahora sí que como dices, mientras más colaboraciones tengamos, pues ahora sí que se va a poder ampliar, digamos, más la red y justo poder acceder a todas estas facilidades, ¿no? Y por ejemplo, en el caso que mencionan de
Digo, finalmente, como dice Consuelo, las oportunidades las hay. Hay ahora sí que un sinfín de cosas que nos pueden apoyar y que nos pueden ayudar como tal para la formulación de estos emprendimientos, ¿no? Pero ¿qué creen ustedes que haría falta, por ejemplo, para incentivar la apertura de más fondos de inversión especializados a biotech en América Latina? ¿Cuál sería, por ejemplo, su opinión al respecto? Si querés, yo te doy mi impresión. Yo creo que lo que falta, me parece que son ofertas relevantes de fund managers que puedan dar propuestas tentadoras, digamos. Me parece que el capital siempre está. En este momento creo que inclusive va a haber una visibilidad mayor, pero lo que falta son buenas ofertas de fund managers, de fondos que puedan justificar bien por qué tendría sentido alocar capital o riesgo en este tipo de emprendimientos, digamos, ¿no? Ahí depende de la instancia en donde uno se ubique, creo que va a haber más o menos problemas, ¿no? Si uno se ubica en instancia más de venture capital, creo que por ahí hay más problemas de deal flow, ¿no? Si uno porque no hay muchos emprendimientos que puedan estar levantando fondos de venture capital que surjan desde Latinoamérica, hay poco deal flow todavía. Pero si uno se ubica en la etapa más incipiente, digamos, si trabaja con el talento científico y emprendedor, creo que ahí hay una gran cantidad de masa crítica disponible y hay muchas oportunidades para poder formular al capital a que vaya hacia esas oportunidades, digamos. Claro, y yo creo que justo en este momento que hemos tenido de pandemia, ¿no? Justo esa falta de inversión en estas áreas que nos ayudan de alguna forma, pues vamos a desarrollar las tecnologías para poder, digamos, contrarrestar, digamos, toda esta situación, ¿no? Sí, Diego, Consuelo, Elisa. También, también se evidenció las capacidades científicas de muchos países, digamos, claro, de científicos que dieron un paso al frente y empezaron a resolver cuestiones por sí mismos y empezaron a dar soluciones. Entonces, como que me parece que es una buena combinación para que personas se pongan al hombro esta posibilidad de decirle al capital de manera ordenada que hay una posibilidad acá. No sirve que esos emprendimientos salgan a buscar capital directamente a personas que puedan disponer de ese capital, porque eso siempre como que tiende al fracaso. Necesitamos más fund managers. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Elisa, Consuelo, Diego, no sé si quieran agregar algo aquí a lo que nos comenta Matías. Pues sé que vienen varios fondos ya de venture, de biotecnología. Digo, como yo les comenté, mi inicio, mi interés y mi pasión en venture capital nace de tener precisamente del área de biotecnología, de ciencias de la vida en México. Y al principio buscaba tener este fondo de biotecnología. Cuando empiezo a construir el modelo de fondo y buscar inversionistas, igual como lo hace un emprendedor, empiezas a ver pues qué apetito hay de estos inversionistas en fondos que pudiera haber en un fondo específicamente de biotecnología, y luego el riesgo que conlleva, ¿no? El tener un fondo especializado efectivamente en una región donde los ecosistemas están pues naciendo, no hay suficiente deal flow necesariamente para un fondo de venture capital, etcétera. Y encontramos pues la manera de cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues diversificando las inversiones en ciencia y tecnología, al final resolviendo problemas difíciles e importantes, además cuando convergen muchas de las tecnologías hoy en día, lo cual nos permite hacer pues el 40% de nuestra inversión en salud, más aparte de lo de ambiente, que ahí toca mucho biotecnología, y al final pues es un gran porcentaje de los recursos del fondo, del capital financiero que estamos invirtiendo en biotecnología. Y lo podemos hacer por esa diversificación, porque al final tenemos que ser un fondo exitoso. Si Lisa dice, no te puedes dar el lujo de fracasar en México como emprendedor, imagínense como fund manager, ¿no? Claro. Pues jamás en la vida. O sea, ¿quién va a perder $20 millones? Ya perdimos $20 millones, pero ya aprendí lo que es venture capital y cómo seleccionar una buena inversión, ¿no?
pues eso sería un reto mucho más difícil. Pero yo creo que estoy viendo, esta semana simplemente hay como 2 personas de Sudamérica que me buscaron, que están empezando o quieren empezar fondos de biotecnología. Súper. Entonces sí veo más movimiento, pues ahorita eventos como ustedes, por la parte de DealFlow y IndieBio, que mucho de lo que reciben también viene de Chile, Argentina. O sea, ya lo ves mucho más, ¿no? Que antes, ¿no? Suficiente, no. Yo creo que pues hay mucho talento. Estaba leyendo, en México se forman aproximadamente 10,000, más o menos entre 7,000 y 10,000 jóvenes egresados de áreas de ciencias de la vida al año, pues es bastante. Si México presumía sus 100,000 ingenieros al año, ¿no? Yo creo que 10,000 biotecnólogos, pues es más atractivo, ¿no? Claro, sí, no, totalmente, ¿no? Y justo esto que mencionas de la parte de acceso a capital y ver cómo financiar proyectos, yo creo que ha sido la pregunta más solicitada, más votada. Incluso ahorita estamos haciendo nuestras preguntas tanto en vivo como en Facebook como en Webex. Es ahora sí que la pregunta del millón, ¿no? El cómo financió mi proyecto. Hay una pregunta muy específica que se las quiero compartir, que es cómo financiar un proyecto al inicio para hacer la validación de su tecnología en el laboratorio. ¿Qué nos podrían comentar, por ejemplo, ahora sí que tanto del lado como emprendedor como del lado de acceso a capital? ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Como emprendedora, pues prácticamente lo que les recomiendo es que cuando están iniciando gobierno o convocatorias o concursos, que fue lo que utilizamos nosotros para poder financiar los primeros prototipos, ya que tienes un prototipo ya más funcional, entonces ya te acercas a aceleradoras. En nuestro caso, pues nos quisimos acercar a aceleradoras que tuvieran un retorno de inversión pues, más alto, entonces por eso nos acercamos a Y Combinator. Y no te miento, después de terminar YC, nosotros cerramos la ronda del $1,000,000, 1.2 en una semana. Y es como que, wow, o sea, sí. Realmente me tardé años y que no logré bien en México, allá en California lo hice en una semana, ¿no? Entonces está cool. Pero sí, o sea, es como que una especie de etapas, porque así también tú como empresa vas reduciendo el riesgo a los VCs, o sea, que sí estás cumpliendo con tus milestones, y concuerdo con lo que decían anteriormente, ¿no? O sea, lo que falta en Latinoamérica es cerrar el ciclo de inversión, o sea, que sí nosotros como empresas podamos vender o llegar a IPO, un merger acquisition, para que ese mismo capital se pueda revertir en otras empresas al final del día. Sí, no, claro, y por ejemplo ahí, como dices, ¿no? Ver finalmente el desarrollo tecnológico que tienes para saber ahora sí que qué puertas tocar, ¿no? Y justo, por ejemplo, en este, digamos, andar del financiamiento y ver justo, por ejemplo, no sé, si voy empezando mi tecnología y necesito un capital semilla para empezar a hacer pruebas de laboratorio, por ejemplo, ¿qué tip les podrías dar tú? Tener varios inversionistas que se nos acercaron, son distribuidores, entonces que nos pueden ayudar a hacer crecer nuestro negocio en Asia. O inclusive son médicos que dicen, oye, yo también lo quiero probar, ¿no? Entonces, pues ahí vas, que no nomás son personas allegadas al problema, que les gustó el problema, sino también son posibles clientes o colaboradores a los que tienes. Claro, y eso ya te ayuda a todo el crecimiento, ¿no? Así es. Sí, y por ejemplo, justo de esto que acabas de mencionar del crowdfunding, nos están preguntando justo en Facebook, en general, cuál es su opinión y cuáles son digamos, los puntos a evaluar de los proyectos para ver, digamos, si entra como tal en este tipo de financiamiento. No sé si alguien más quiera comentarnos algo. Yo podría agregar que también hay una opción que es que los jóvenes emprendedores se asocien o se alíen a los investigadores más senior. A veces dar los primeros pasos en el marco de un instituto de investigación o un laboratorio o más recorrido que por ahí tiene fondos, es un proceso que puede bajar el riesgo de la investigación. Es muy difícil empezar de 0, de afuera, desde la academia. Entonces, a veces es interesante esa propuesta del joven becario doctoral o postdoc que le propone a su director de tesis o a su jefe hacer ese emprendimiento en el marco de... Y tal vez por ahí la primer patente que surja o la primera propiedad intelectual que surja de ese proceso sea compartida con esa institución científica
pero no hay problema. Si se puede explotar de forma exclusiva esa patente para el startup, eso es lo que realmente importa en este tipo de startups, que van a ser más plataformas, que van a llevar más esa lógica de negocio, si no es que van a vender su activo como una patente. Entonces, esa posibilidad de empezar desde la academia con ese marco de equipos, de laboratorios, de insumos inclusive, y de también hasta inclusive de sueldos pagados por ese sistema científico, puede ser un buen comienzo. Sí, claro. Y por ejemplo, algo que mencionas respecto a la propiedad intelectual, que de hecho también es una parte que sí no nos han preguntado mucho. Se tiene esta idea de muchos de nuestros bionautas de que, ok, yo desarrollé tal tecnología y antes, por ejemplo, de querer comercializarla, ya la voy a patentar. ¿Por qué? No sé, pero yo la quiero patentar porque quiero proteger mi tecnología, ¿no? Por ejemplo, al respecto, ¿qué nos podrías comentar? No, justamente, o sea, con el tono que pusiste coincido con vos, pero, o sea, no es necesario, o sea, hay que tratar de posponer lo más que se pueda ese proceso de patentamiento. Los procesos de patentamiento son costosos, hay que poder mantenerlos, hay que poder tener el negocio que defienda esa patente. La patente por sí sola, salvo que sea un máster que en general no va a hacer eso, no vale mucho. Entonces, yo diría que encaucen el negocio, encaucen el proyecto primero, y desde ese encauzamiento empiecen a ver si es necesario, en instancia de levantamiento de capital, si es necesario patentar o no esa tecnología, ¿no? Pero que no salgan corriendo ni a fundar una empresa ni a patentar una tecnología. Ninguna de las dos cosas son necesarias para empezar a recorrer y entender dónde pueden agregar valor y qué oferta de valor pueden ser para el mercado. Claro. Diego, creo que Diego, Consuelo, sí. no sé quién guste tomar el micrófono primero. Consuelo, por favor, dale tú. Oye, iba a decir la perspectiva de venture, ¿no? De un fondo de venture capital, y creo que cuál es la parte importante para los emprendedores, que creo, pues el tiempo es lo más valioso, el recurso más valioso, ¿no? Que todos tenemos. Y para no perder también tiempo hablando con fondos, ¿no? Uno, suponiendo que ya están listos para lo que es venture capital, que ya pasaron por las diferentes etapas y utilizaron pues los distintos recursos, ¿no? Ya sea apoyos de gobierno, de estas instituciones como Corfo o las nacionales como CONACYT, ¿no? Etcétera. Ya que pasaron todo eso, y si estuvieron en aceleradoras o etcétera, es importante ver el fondo, si invierten en etapa temprana, si liderean una ronda, si el tamaño de los fondos también importa mucho, porque si hablan con un fondo, no sé, inclusive los americanos, ¿no? Un fondo de $200 millones, que sería considerado pues relativamente chico, ¿no? Para acá, pues tienen que hacer inversiones mucho más grandes, ¿no? Cada ticket tiene que ser más grande. Si es también hubo un surgimiento desde el 2008 de los fondos de los micro y nano VCs abajo de $50 millones, que son muy buen fit para muchas, pues para etapas tempranas en biotecnología. Ahora que también pues puedes hacer empezar con una empresa terapéuticos que levantes $1 o $2 millones, ¿no? Salido, y son totalmente viables. Entonces, sí es importante que sea un buen fit y no perder tiempo, porque luego los VCs te dicen, no, pero tu compañía tiene que valer, no sé, mucho más, y tienes que levantar mucho más capital, y empieza todo a ser por lo que necesita el fondo para adaptarse, que no necesariamente es lo que necesita la compañía. Sí, no, claro. Diego, sí, veo que vienes a la mano de esa rato. Yo quería agregar a lo que hablaba Matías de la propiedad intelectual. Por lo mismo que mencionaba Matías, creo que es muy importante entender que la patente no es todo. La patente no es el fin, tiene que ser un medio. Y también por lo mismo a mí me gusta mucho hablar más de patente, de una estrategia de propiedad intelectual, porque también hay otras herramientas que de la propiedad intelectual e industrial que te permiten ir protegiendo y ir armando una estructura mucho más sólida para enfrentar el futuro. Y creo que va también de la mano con lo que comentaba Consuelo, que el financiamiento también es una estrategia, y tenemos que pensar y cómo ir avanzando paso a paso, porque si yo hoy día quiero levantar $1 millón, $2 millones, $10 millones, tengo que realmente preguntarme para qué y qué voy a lograr con eso.
Entonces, desde mi lado emprendedor, respecto a la pregunta de cómo empezar a hacer las pruebas y empezar a validar, yo vendí una televisión y un PlayStation y logré empezar a sacar resultados e ir avanzando paso a paso y ir demostrando las hipótesis que iba planteando, y en base a eso íbamos sosteniendo la siguiente necesidad de capital. Entonces, creo que ahí logramos nosotros armar una estrategia e ir escalando, y al final, por eso la empresa, claro, el último levantamiento, que fue de 4,5 millones, hoy día tiene un planteamiento mucho más sólido, y esos 4,5 millones sabemos que van a ser bien utilizados y van a lograr generar los retornos que esperan nuestros inversionistas. Y entonces, creo que más que hablar de financiamiento, hablar de propiedad intelectual, de patente, hay que hablar de estrategias y mirarlo hacia el futuro. ¿Cómo lo planteo hacia el futuro? Claro, sí, no, como dices, ¿no? Por ejemplo, esta experiencia que tuviste en tu caso de tener que vender tu tele y tu PlayStation para poder empezar el proceso de emprender, ¿no? Y justo, de hecho, nos están preguntando en redes sociales mucho. Algunos están categorizando su pregunta como infantil, pero pues ahora sí que yo creo que todas las preguntas son válidas. Nos comentan que, bueno, muchos tienen el sueño, ¿no? De poder cambiar el mundo y poder aportar ahora sí que su granito de arena. Pero tienen justo esta duda de cómo empezar con el bioemprendimiento, qué es, digamos, lo primero que se debe de tener en mente para poder comenzar en este proceso. No sé si Lisa, por ejemplo, desde su lado de emprendedora, ¿qué nos podrías comentar? Lisa, tienes tu micrófono apagado, perdón. No, está bien, gracias. Pues prácticamente es querer empezar y hacerlo. O sea, sinceramente no hay otra manera de hacer el emprendimiento que no intentarlo, no, o sea, lo tienes que intentar. Sinceramente, el emprendimiento no se aprende en la escuela, o sea, no se aprende leyendo un libro, no se aprende escuchando a otras personas hablar, lo tienes que vivir. Y realmente se trata de amarrarse los pantalones y aventarse y hacerlo. Encontrar un buen equipo. Siempre les digo a todos los emprendedores que los socios es muy importante. Realmente con quiénes vas a compartir este trayecto de vida, porque realmente es un trayecto. Nosotros llevamos 8 años como proyecto y 3 años como empresa, entonces sí, la verdad sí es un proyecto pues, muy largo, y más si están en el área de biotech, sí son varios años que nos cuelgan. Entonces sí, lo más importante es con quiénes van a trabajar. Al final del día, pues sus socios se convierte como si fuera un matrimonio, qué diferencia de un matrimonio convencional. Aquí no se pueden divorciar. Entonces, tienen que conocer muy bien con quiénes van a firmar el acta constitutiva, porque con ellos se quedan forever and ever, porque llevar una empresa a la quiebra o sacar un socio de una empresa, la verdad es muy, muy difícil, sino casi imposible en Latinoamérica. Entonces, la verdad, sí piensen muy bien con quién van a trabajar y apóyense. O sea, es muy fácil que pierdas las esperanzas o que pierdas como que la energía de estar en tu negocio. Es normal, o sea, somos seres humanos, todos nos cansamos en algún punto de nuestra vida, pero es tener muy en claro cuál es la misión o por qué lo estás haciendo, ¿no? En nuestro caso, pues queremos ayudar a que más pacientes con cáncer tengan una oportunidad de vida y no pasen por lo que ahorita están pasando, ¿no? Malos diagnósticos, o que no estén recibiendo los tratamientos a tiempo, o los que no deberían, o familias que se endeudan hasta que venden su casa para pagar tratamientos. Entonces, o sea, nosotros lo hemos vivido en carne propia y no queremos, o sea, que esta historia se siga repitiendo, ¿no? Y por eso nos levantamos todos los días en hacerlo. Entonces, como emprendedores tenemos que tener una misión de vida, qué queremos resolver y conseguir a las personas con las cuales queremos resolverlo. Pero sí, no, como nos comentaba Diego, ¿no? El tener esta zanahoria, por así decirlo, y ir tras ella como tal, ¿no? Bueno, ahora sí que híjole, se nos acaba de pasar súper rapidísimo el tiempo, ya llevamos aquí 1 hora platicando, entonces me gustaría, para empezar a cerrar este panel, si nos pudieran dar, digamos, el consejo más valioso que ustedes crean que le podrían dar como tal a los emprendedores, sea cual sea la etapa en la que estén, ¿cuál sería su mensaje de cierre? Yo me voy a sumar a lo que estaba comentando recién Lisa, que claro, hay que ponerse los pantalones y tirarse,
y yo personalmente creo que no existen ideas malas o buenas, pues, sino que la ejecución es lo importante. Por eso me gusta hablar mucho de que hay que generar estrategias, hay que nivelar, hay que ver las empresas desde un punto de vista holístico con todas sus variables. Entonces, ejecutar bien, y eso involucra también, como decía Matías, un equipo que sea poderoso, que sea capaz de llevar el proyecto adelante, son fundamentales. Así que esa es la semilla para poder ejecutar correctamente y no tengan miedo de tirarse, y no hay ideas malas, sino que hay que saber ejecutarlas y jugársela todo por el todo para sacarlo adelante. Claro, sí, ¿no? Y aparte también se pueden como tal apoyar por ejemplo, de convocatorias, ¿no? Como las que ustedes tienen en Ganesha o, por ejemplo, en Gridex con Ignite. Y ahora sí que para armar como tal toda la formulación del proyecto, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, las puertas de Ganesha están abiertas, como les decía. Creo que son buenas herramientas, son buenos partners que te pueden ayudar a centrar, a buscar este foco que hablábamos, a buscar este objetivo que hablábamos, a generar las estrategias que estábamos hablando, y son buenas instancias. Yo creo que siempre aportan valor. Y solo para cerrar y no hablo más, los dejo invitados a que revisen la página de Ganesha, ganechalab.com. Hoy día tenemos abierta nuestra convocatoria, cierra la próxima semana, y estamos invitando a emprendimientos de toda Latinoamérica. Como decía Consuelo, estamos tomando el camino a hacer un programa online, pero cuando las condiciones lo permitan, nuestro compromiso es traer a los emprendedores a Chile, generar una parte de nuestro programa que creemos muy valiosa, que es el contacto con los mentores, con los otros emprendedores, y ese es nuestro compromiso. Así que quedan totalmente invitados, y cualquier duda que tengan, por favor háganle llegar, y mi correo es diego@ganechalab.com, así que feliz de apoyarlo. Súper, muchísimas gracias, Diego. Matías, creo que nos querías comentar algo, vi que estás activando tu micrófono. No, para cerrar, decir que se armen pequeños proyectos de un gran proyecto. Por ahí eso es un buen paso para dar. Si tienen claro qué necesitan para el próximo año, que se piensen en ese próximo año, que si es capital, que vean cómo lo pueden conseguir, si es vendiendo una PlayStation, como hizo Diego, o pidiéndole a un amigo o endeudándose con algún pariente, que eso los va a llevar a tal lado, eso los va a permitir presentarse en una aceleradora que por ahí les puede dar cierto capital que los va a llevar a otro lado, y así armando pequeños proyectos de ese gran proyecto. Y la única forma, como decía Lisa, la única forma de emprender es emprendiendo. Digamos, no se es ni se nace emprendedor. O sea, se emprende o no se emprende. O sea, estás emprendiendo o no estás emprendiendo. Entonces uno es un emprendedor en la acción, ¿no? En el acto de arrojarse a emprender. Y en ese arrojo no es todo si lo sueñas lo lograrás, sino que hay que detenerse, hay que pensar, hay que conocer el mundo, hay que ver qué alternativas hay en el mundo. No es una cuestión de el ímpetu, de la pasión y de just do it y de poder hacerlo, y con eso solamente va a alcanzar, sino que hay que desafiarse intelectualmente, hay que pensarse constantemente, hay que entender qué posibilidades uno para el resto, tener esa apertura, y de esa manera ahí se van encontrando los caminos. Claro, sí, no, ahora sí que ir formulando como tal todo el proceso, y pues aventarse, ¿no? Ir tras la zanahoria, como hemos estado diciendo, como Bugs Bunny. También como decía Diego, abiertos a que me contacten, pueden compartir mi mail y ahí las redes de Gridex también. Nosotros este año ya hicimos nuestro programa, estamos en el proceso final de Ignite. Pasamos a la próxima etapa ya para empezar a invertir en los proyectos, con lo cual vamos a llegar a 30 proyectos invertidos, y el año que viene vamos a lanzar la próxima camada, así que ahí estén atentos para la próxima camada del año que viene, pero todo aquel que quiera contactarse que lo haga, que está bueno que empezar a conversar. Súper, perfecto. Muchísimas gracias, Matías.
Lisa, Consuelo, ahora sí que, ¿cuál sería ese consejo, ese mensaje motivacional para todos los que nos están escuchando, todos nuestros bionautas? Ve, Lisa, si quieres, ¿sí? Ok, bueno, a todos, si necesita capital, hay formas de conseguir capital. Creo que ahorita está el Cartier Women Initiative Awards para todas las que están en Biotech Science. Es un premio a las mujeres que estamos trabajando en el área de ciencias y son $100,000 al ganador y $30,000 al second and third round up. So es un muy buen capital para cualquiera en Latinoamérica. Acérquense, pidan ayuda, no tengan miedo de pedir ayuda y sobre todo crean en su equipo. Y al final del día, pues como le digo a todos, la carrera no es algo que te defina, o sea, no nomás porque estudiaste cierta materia en esto te vas a dedicar, o sea, al final del día quien tiene éxito es quien hace las cosas, quien es perseverante y no te define porque no hayamos ido a estudiar a Harvard o cualquier universidad Ivy League de Estados Unidos. Eso no quiere decir que no vayamos a tener éxito como latinoamericanos, o sea, nosotros tenemos toda la energía, todo el ingenio, todas las ganas de poder sacar las cosas adelante y es más demostrarlo a través del trabajo en equipo y de dar resultados. Entonces, no se desmotiven porque el mismo problema lo quiere resolver alguien del MIT o de Harvard. O sea, si nosotros podemos solucionarlo mejor, go ahead, háganlo, no tengan miedo. Claro, muchísimas gracias, Lisa, por tu mensaje. Consuelo. Sí, pues yo creo que lo que es muy importante primero que nada es saber bien qué es lo que quieren, ¿no? Si lo que quieren es que su tecnología o su descubrimiento llegue a ser una tecnología que esté resolviendo algo en el mercado y lo quieren ver en rápido, en X pacientes, o etcétera, pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Desde pues una transferencia tecnológica, no necesariamente es venture capital. Venture capital es solo uno de los caminos, ¿no? Y es cuando alguien quiere construir algo grande, muy rápido, que hice muy rápido es en 10 años, ¿no? Y creo que si el camino es que quieren crear algo grande y que tiene viabilidad y todo en este transcurso de tiempo, pues que sí, que nada los detenga, busquen la forma de llegar a ello, no se detengan ante nada, no vean nada como hay este impedimento, y claro que hay, todos los tenemos, pero siempre es o cómo le damos la vuelta, o cómo lo brincamos, o dónde está el otro camino para llegar a donde queremos hacer. Y que pues sí, soñar en grande y lo que uno anhela, pensar más bien como crear un valor grande. Creo que muchos somos en Latinoamérica, hay cuestiones culturales más o menos, sobre todo yo soy mexicana, que somos muy buenos para sobrevivir y para las crisis nos va mal y ahí estamos, no tiro la toalla, no, y ahora nos tocó el peje, y ahora nos tocó quién sabe qué, y ahora lo que sigue, y el gobierno, y acabaron el programa, y desaparecieron el INADEM, y caray, no, y no, pobre, pero ahí la llevo, ¿no? Pero no, tenemos que, ya olvídense de sobrevivir, es de crear cosas en grande, ya, sin pretextos y a pesar de todo, ¿no? Sí, no, claro. No, pues bueno, pues ahora sí que muchísimas gracias por todos estos comentarios. Nos están preguntando mucho en redes sociales y aquí en Webex, justo de estas convocatorias que tienen ustedes y de las iniciativas que nos están comentando. Entonces, bionautas, ¿les parece? Vamos a platicar con nuestros ponentes. Les vamos a pedir que nos manden un poco más de información al respecto y se los publicaremos durante la semana para que estén enterados ahora sí que de todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues nada, ahora sí que Diego, Consuelo, Lisa, Matías, muchísimas gracias por su participación, por su apertura a poder contestar todas estas preguntas y nada, ¿no? Ahora sí que muchas gracias a todos, chicos, ponentes, bionautas, a todo el equipo de Biodanch, igual al equipo de Biotech y Agrobiotech, en su ayuda en poder realizar como tal este panel, ¿no? Y esperemos próximamente, viendo los temas que les están interesando, en su mayoría nos están contestando que les interesa mucho la parte de incubación de ideas, de levantamiento de capital, modelos de negocios y también un poco de soft skills para emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, estaremos futuramente compartiéndoles contenido al respecto. Igual les hago como un pequeño spoiler alert, nuestro evento que va a ser en línea, porque pues bueno, #pandemia,
pero bueno, que lo tendremos en septiembre, 19 de septiembre y 26 de septiembre. Próximamente les estaremos también compartiendo más información. Y pues nada, creo que eso sería todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima misión. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, gracias a todos. Bye. Chao, muchas gracias. Bye. Bye. Gracias, hasta luego.